Hola, muy buenas noches a todos. Nuevamente, bienvenidos. ¿Me ayudan con una manita arriba para indicarme si me escuchan, por favor? Gracias. Gracias. Una noche más, estando presentes aquí. Ok, les agradecemos mucho su presencia y el día de hoy tenemos a una excelente ponente. El día de hoy me complace mucho presentarles a la licenciada en Contaduría Pública, Yemimag Blanco, actualmente instructora, conferencista y gerente de contabilidad e impuestos. Actualmente ella cuenta con una trayectoria laboral ya de 18 años y bueno, con una sólida experiencia en diversas áreas clave de la contabilidad y finanzas. El día de hoy estará con nosotros impartiéndonos una ponencia, compartiéndonos parte de su experiencia, de sus habilidades. Y bueno, sin más preámbulos, licenciada, le cedemos el uso de la voz. Tiene su micrófono apagado, licenciada. Recordando que sí estará la sesión grabada y que la pueden poder visualizar una vez que la subamos al canal y podrán, así como esta ponencia, alguna otra podrán visualizarla. De igual manera, quienes deseen tener alguna duda, compartir alguna idea o algo referente, levanten su manita y en cuanto se abra un espacio, les daremos el uso de la voz. Ahora sí, licenciada. Sigue con su micrófono apagado. Un momento, por favor, estamos teniendo unas fallas técnicas, pero a la brevedad ya podremos iniciar, por favor.
Hola, hola, Leticia. Listo, ya la escuchamos, licenciada. Ya me Gracias. cambié de navegador, no me dejaba activar el micrófono. Listo, ahora sí la escuchamos. Muchas gracias, Leticia. Excelente noche a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes y pues compartir estos temas tan importantes que a partir de pues ya tenemos como 2 añitos escuchando un poquito de ellos, pero yo creo que este 2026 ha tenido pues más fuerza, ha sido la base para nuestra reforma fiscal también, si bien no tuvimos cambios pues en nuestras tasas, en la estructura, en algunas estructuras, o incluso en el CFDI, en aquella, de forma estructural, nuevas versiones, o a lo mejor en impuestos, sí tuvimos cambios que atienden mucho a esta parte de la materialidad. Y la verdad es que yo en los cursos que imparto, les voy a decir que ya sean laborales, fiscales, comercio exterior, recursos humanos, siempre les digo, quiero iniciar diciéndoles algo muy importante. Quiero que se tatúen en el corazón de hoy en adelante 3 palabras muy importantes. Y voy a hacer algunas notas. Hoy no les quise, este, no les quise mostrar, déjenme, ahí estoy. Perfecto. No les quise traer algún material el día de hoy. Principalmente quería conocer a mi audiencia qué tal participan y cómo vamos a desarrollar pues esta sesión del día de hoy. Y les decía, quiero que se tatúen en el corazón 3 palabras bien importantes que hoy como contadores y también, bueno, quiero pensar que también tengo abogados en la audiencia. También como abogados, si aplicas defensa fiscal, es súper importante estas palabras que te estoy colocando aquí. Hoy la autoridad, estas son unas palabras muy importantes. Que es materialidad, razón de negocios, trazabilidad y fecha cierta. Si bien como contadores y como abogados, a partir de este año es muy importante que para realizar cualquiera de tus operaciones, ya sea en materia de recursos humanos, en materia fiscal, contable, en materia de comercio exterior también, es importante que te acuerdes y que tengas estas palabras presentes, porque lo que está buscando la autoridad este año, y yo creo que los subsecuentes hacia 2030, que viene pues no, por ahí nuestro Plan México con los estímulos fiscales que estuvieron del 25 al 2030 y bueno, todos estos planes que ha tenido la autoridad y que les digo, si bien no han sido cambios que nos peguen en tasas o en pagar más impuestos o en cuestiones que te hagan modificar del todo tu estructura, así han sido cambios que te llaman a que tú regreses a lo que hace muchos años hacíamos en nuestra práctica como contadores, como fiscalistas, y era, bueno, pues parte del control interno que pues tú mejores esos procesos de control interno y que vuelvas a pues a ese origen que hace muchos años se hacía mucha referencia. Yo me acuerdo en la escuela, en las prácticas contables, pues siempre decían, oye, ¿y tu control interno? ¿Y cuáles van a ser tus procedimientos de control interno? Y realmente
pues teníamos que atender esa parte y no sé si se acuerdan muchos, bueno, yo todavía fui de llenar hojas, pólizas a mano, en la práctica de la escuela y resulta que teníamos que tener todo el soporte documental. Bueno, pues hoy la autoridad nos dice y ya se dio cuenta de qué pie estamos cojeando la mayoría. Ya todo lo haces en automático, ya no razonas ese origen de las cosas, ya es que así se ha hecho siempre en la empresa, es que así lo llevamos en el despacho y se olvidan de algunas cuestiones o de esos pequeños detalles que van a hacer la diferencia. ¿En dónde? En tu práctica pues fiscal a la hora de tu defensa. Recuerda que este año tenemos una cuestión que yo veo un poco pues fuerte y agresiva por parte de la autoridad, que es te voy a restringir los sellos digitales y te los voy a restringir, ya no te voy a preguntar, ya no te voy a tocar la puerta y te voy a decir, toc, toc, te equivocaste, corrígelo, toc, toc, no lo has hecho bien, corrígelo. No, oye, en serio, toc, toc, corrígelo, sigo detectando errores. Recuerda que ahora tu primer filtro es un robot, es quien te revisa esa contabilidad electrónica, ese CFDI que estás emitiendo y todos van a decir, pues todos sabemos hacer facturas, ¿no? Pero ¿qué crees? Que no sabes leer los XML y a veces el XML no trae todas pues todos los requisitos necesarios que vienen en ese anexo 20, entonces, o en esas guías de llenado del SAT. Entonces, te digo, todos sabemos hacer documentación, pero a veces nos olvidamos de estas 4 palabras tan importantes a la hora de tomar una decisión. Oye, me depositó el cliente como a principio de mes, pero ¿qué crees? Que es una factura que iba con complemento de pago. Entonces le voy a hacer su factura hoy 9 de abril y le voy a aplicar un complemento de pago del 1 de abril y ahí ya no está siguiendo pues esa congruencia en tus operaciones. Entonces, por eso yo los invito a que estas palabras las tengan muy presentes. Entonces, la autoridad dice, y regreso un poquito a la restricción de sellos digitales, ¿por qué? Porque entonces les digo, la autoridad te va a tocar la puerta, toc, 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 toc. Antes lo hacía así y decías, bueno, ya me voy a corregir, o ya le contesto por acá, o nos mandaban las vigilancias profundas. Hoy, ¿qué crees? Que la autoridad ya no te va a decir toc, toc, te va a restringir. Cuando tú veas, ya no vas a poder facturar. Y aproximadamente la restricción a que tú te enteres cómo sucedió, por lo menos va a pasar una semana y tienes otros 5 días para que te los puedas reactivar. Regularmente la autoridad, o en la mayoría de casos que he visto, de enero a la fecha, la autoridad ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Que no te voy a preguntar, 2, te voy a restringir de forma inmediata, 3, tienes 5 días para decirme, pero cualquier error que detecte como peligroso mi robot, lo voy a llamar de la siguiente manera. Lo voy a llamar simulación de operaciones. Y esta simulación de operaciones no solamente va en esa materia o esa vía contable o a lo mejor en esa situación fiscal donde tú estuvieras haciendo algunas cuestiones que detecte la autoridad. Puede ser desde errores en tu expedición del recibo de nómina, errores en tu expedición del CFDI, porque a tu CFDI le faltaron complementos, por alguna cuestión de esas. ¿Qué pasa? Y fíjate que te voy a
te voy a platicar, antes de explicarte sobre sobre estos conceptos importantes, te quiero ay, te quiero hacer aquí un dibujo muy rápidamente porque quiero que entiendas esta parte y que tengas hoy en la mente sobre este dibujo que te estoy haciendo aquí. Oigan, lo estoy haciendo con el mouse, espero que... Y para que más o menos sepas sobre pues la importancia de que tengas bien establecidos tus procesos. Ahora, siempre les he comentado, pues antes contratabas para facturar, para hacer tus recibos de nómina, a veces hasta capturistas, ¿no? Gente con preparatoria. Hoy, ¿qué crees que la autoridad te dice? Pues tiene que ser gente un poquito más especializada para que, bueno, pueda realizar estas actividades. Y, y bueno, ¿por qué especializada? Porque bueno, tendrá que entender varios conceptos con respecto a esto. Voy a poner aquí esto. Y este dibujito, fíjate, este dibujito nos habla, yo te decía, quien primero te va a revisar en la operación es un robot. Ese es el primero que te va a revisar. Entonces, tú le dices a la autoridad en tu constancia de situación fiscal, que es esta, tú le vas a decir, mira, autoridad, yo me voy a dedicar a esto, voy a realizar estas actividades. Entonces, aquí yo te lo ejemplifico como con cuadrados, ¿no? Como si tú le dijeras al robot, pues toda mi información tiene que tener unos contenedores en forma cuadrada. Y a la hora que yo realizo operaciones con esos FDI y a la hora de que yo suba mi contabilidad electrónica, eh, entonces, todos esos componentes del XML van a entrar aquí dentro de esos contenedores y el robot, ¿qué crees que te va a decir? Va a decir check, check y check. Cuando tú haces algo diferente a lo que continuamente estás trabajando o conforme a lo que tienes establecido aquí y lo que viene aquí, entonces, pues, ¿qué crees? Que ya no son cuadrados, ahora son triángulos y se caen aquí a una mesa esos triángulos y entonces dice el robot, esta persona está teniendo un comportamiento atípico. Y estos triángulos, ¿qué pueden ser? Estos triángulos pueden ser pues esas veces que tú, lo que te decía, te pagan el día primero, pero era una factura que le iban a hacer varios pagos, la emites el día 10 y le aplicas un complemento de pago del día primero, del día 2, ¿no? Entonces, imagínate, eso ya es un comportamiento atípico. Tienes un salario mínimo y le pones porque tu sistema no actualizó, tu sistema de nóminas no actualizó tablas, calendarios y demás, y tienes, entonces se le genera una retención a esa persona con salario mínimo, cuando la ley te dice que un salario mínimo no es sujeto de retención alguna. Entonces la autoridad dice, esto es un comportamiento atípico, tampoco está correcto. Y entonces es que te dicen, toc, toc, detecté estas inconsistencias. ¿Por qué? Porque no tuvieron un contenedor a donde ir, cayeron fuera de ese contenedor. Y entonces la autoridad ya te busca. Ahora la autoridad dice, no, ¿qué crees? Que a mí se me hace que tú estás simulando operaciones, que tienes operaciones simuladas por esto que estás haciendo. Entonces te voy a restringir, después te toco la puerta y ahora me tienes que dar todos los elementos de que tu operación
es verdadera, de que tu operación realmente existe. Y eso es la materialidad. La materialidad habla de que mi operación en la empresa realmente sucedió, de que esa operación contable, eso que estoy poniendo en contabilidad, esas deducciones que estoy aplicando, esa nómina que estoy pagando, realmente sucedió. ¿Cómo le voy a dar yo ahora ese sustento? Y es que ya te olvidaste en la práctica real de tener todo, lo hacemos, les digo, por instinto, ya no lo razonamos y en la práctica real nos olvidamos por completo de ese control interno y de que yo tengo que seguir ciertos procedimientos. Recuerden que a nosotros contadores, que nos han dicho siempre, contador eres cuadrado, ¿cierto? ¿Y por qué nos decían desde hace muchos años que como contadores somos cuadrados? Pues porque justamente por no salirnos de ese cuadro, por no doblarnos, por seguir las reglas. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Y qué crees que ya se te olvidó y ahora inicias en el 1, vas en el 5 y después te regresas al 3 porque ya no te acordaste? Bueno, tienes que tener cuidado de ahora en adelante y regresar y retomar esa parte de tu práctica contable y de tu práctica fiscal. Y tienes entonces que tener muy en cuenta. Entonces, materialidad en las operaciones, ¿qué es? La materialidad es que tú puedas demostrar que todas las operaciones que se realizan en tu empresa realmente sucedieron. ¿Cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo le vas a decir a la autoridad? Bueno, la materialidad, hermanita, iba si bien agarrada de la mano con los otros tres conceptos que te puse abajo. Y estamos hablando de que de que tus operaciones deben de tener, primero tienes que revisar la razón del negocio. ¿Qué quiere decir? Que esas operaciones que yo estoy realizando en mi práctica contable, que estoy aplicando como deducción, realmente se utilicen en el negocio. ¿Qué quiere decir que realmente se utilicen o que realmente las tengas? O que realmente se haya efectuado ese gasto, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Bueno, eh, quiere decir que te debe de generar un beneficio económico futuro. Puede ser también para mejorar tu operación dentro de la empresa, pero principalmente todo lo que tú haces, no lo haces nada más porque sí, dentro de la empresa, sino es porque tú vas a obtener pues ese beneficio, ¿no? Vas a tener una utilidad, vas a mejorar ventas, vas a mejorar productividad del personal también para incrementar ventas, porque va a haber más dinerito. Entonces, todas esas operaciones y todas esas deducciones que tú apliques dentro de la empresa, bueno, deberán de atender a esa razón de negocios. Primero, ¿qué beneficio va a tener? Ahora, si tú haces estrategia fiscal y te dedicas a dar estrategia fiscal, no nada más es que diga la autoridad, oye, puedes utilizar este estímulo, tienes este beneficio, tienes que analizar y por eso los estímulos fiscales de 2025 contenidos en el Plan México nos piden y una regla para aplicarlos y que tú los pongas en tu declaración, ¿qué crees que es?
Bueno, que tú tienes que hacer un plan. Que el porcentaje adicional por capacitarme lo voy a aplicar. Vas y lo pones a la declaración. No, hay un comité de vigilancia donde tú le vas a decir, comité, aquí está mi plan. Esa capacitación me va a dar este beneficio futuro en la empresa o me va a ayudar en esto y este es mi plan de capacitación 2025, 2030, 2026, 2030. Oye, que la deducción inmediata de inversiones. ¿Por qué vas a hacer esa inversión? ¿En qué te va a ayudar? ¿Para qué? Entonces, todo va encaminado ahora a que hagas esto. También los famosos planes de previsión social que aplicamos, muchas veces en la nómina también llevan este mismo camino, que tú tengas tu plan por escrito, en donde tú vas a decir, a ver, es para estos beneficios que le estoy otorgando a los empleados, van de esta manera, de esta otra, para esto, para el otro. O sea, yo tengo que explicar para qué lo voy a ocupar. Bueno, entonces, todo tiene que tener un por qué y un para qué, pero tu meta final es que tenga un beneficio para la empresa. Y nos vamos a las siguientes dos que hablan sobre la trazabilidad. Y yo siempre les digo, cuando hablo de trazabilidad, siempre hablo de justamente, tú debes de marcar un camino. Aquí como esta flecha que te he dibujado aquí el día de hoy, tú debes de marcar ese camino y debes de decir, pues primero no sé, ¿no? Conocí al cliente en una expo. 2, le di mi tarjeta. 3, pues me contactó por mail. 4, le mandé una cotización. 5, me la aceptó, le hizo modificaciones. 6, ya materializamos la compra. 7, pues la entrega y la facturación. 8, pues fue el cobro. ¿Sí me explico? Entonces, todo lleva un camino. Esa es la trazabilidad. Un camino ordenado de sucesos. Para esto la autoridad te va a pedir información importante. ¿Qué información importante te va a pedir? Y todo esto que te estoy platicando son esos elementos que le van a dar materialidad a tus operaciones. Bueno, ¿con qué elementos vas a poner esta información? Bueno, pues a lo mejor cotizaciones, órdenes de compra, el CFDI, el comprobante de pago, las bitácoras. Ojo, para este 2026, si tú pones dentro de tus operaciones, sobre todo si tu empresa es de servicios, ¿qué necesitas? Bueno, pues tus testigos fotográficos. ¿Cómo van a ir esos testigos fotográficos? Con estampa de tiempo, para que sean considerados dentro de esta parte de la materialidad. Ahora, te voy a hablar rápidamente de fecha cierta y ahora sí te voy a dar los pasos para cubrir con esta materialidad. Bueno, la fecha cierta habla en todos estos documentos que se fueron generando cada cierto tiempo, de acuerdo a, pues, a lo mejor una venta, a lo mejor pues, el cierre de una relación laboral o inicio de una relación laboral, o a lo mejor el tema de, pues, una operación de comercio exterior. Nos habla esa fecha cierta sobre que nosotros vía documental tenemos que decir a la autoridad o tenemos que dar certeza a la autoridad de que el contrato se firmó en la fecha que decimos,
que todo se realizó, todas las operaciones se firmaron, los documentos se entregaron en la fecha que hemos dicho. ¿Y esto a qué atiende? A que pues ya te caía la auditoría antes y, oiga, no tenemos los contratos de préstamo, pues háblale al abogado que los arme, ahorita los firmamos, entregamos, oye, no tenemos contratos individuales de trabajo, que te manden un machote, llenen todos, que los firmen y ya. Bueno, ahora hay plataformas donde tú firmas tus contratos con firma electrónica del SAT. Es decir, por ejemplo, Leticia me manda el contrato, oye, vas a hacer una prestación de servicios, me manda su sugerencia de contrato, me llega mi correo, Jemmy, Leticia te manda un contrato, lo puedes revisar y a lo mejor yo ahí digo, ¿sabes qué, Leticia? No estoy de acuerdo en esto y en esto, pienso que podemos modificar esto y esto, se lo regresan a Leticia, a lo mejor ella lo modifica, a lo mejor no. Y bueno, una vez que ella lo ha modificado, me regresan a mí el correo, me dice, bueno, ya está listo o no está listo, no lo podemos mover, pero ya está para que lo firmes. Y entonces yo le doy firmar y lo firmo con la firma electrónica del SAT, le llega a ella su tanto y a mí el mío, y con eso yo estoy dando esa certeza a la autoridad que nuestro contrato de prestación de servicios se firmó con esa fecha cierta, que se ha firmado, que ha quedado esa operación cerrada en ese momento, que no estoy fabricando información, sino que ya se fue, es información o es documentación que se ha dado a lo largo de pues esa transacción que estamos realizando. Entonces, recuerda, la materialidad pues es la mamá de, lo, de los tres, de estos elementos que ves aquí abajo. Eh, y bueno, te decía, ¿qué tenemos que hacer para tener esa materialidad? Y sí, finalmente, para nosotros tener esa materialidad en las operaciones, vamos a hablar de estos, vamos a hablar que tenemos documentación, prácticamente es documentación, donde tú vas a contar la historia en línea recta, sin dar saltos, y que si Jamie va a la empresa de Leticia, a la empresa de cualquiera de ustedes, y yo abro tu archivo con respecto a cierta información, yo puedo darme cuenta de qué es lo que sucedió sin que tú me digas absolutamente nada, yo me dé cuenta de qué es lo que hiciste, de qué es lo que pasó, qué incidentes hubo. Si debes de contar la historia de forma documental, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, eso es la materialidad de las operaciones que vas a contar la historia de una forma ordenada y documentada, o vas a contar la historia de la empresa con documentos, no con palabras, no con números, con documentos. Entonces, ¿qué documentación tenemos acerca de esta materialidad y que es muy importante? Bueno, pues vamos a tener eh, tres fases para la materialidad de las operaciones. ¿Y qué fases van a ser esas? Bueno, pues va a ser primero la fase preoperativa. ¿De qué me habla esta fase preoperativa? Bueno, esta fase preoperativa es toda aquella documentación que tengo en mis manos antes de realizar la acción, antes de realizar la acción. ¿Cuál acción? Pues la del negocio, ¿cierto? ¿Qué puedo tener antes? Te voy a decir, mira, actualmente por ahí
vamos a pensar en alguien que va a aplicar el estímulo fiscal de deducción inmediata en activo fijo. Entonces, la ley te dice que debe de ser un activo fijo, un bien que sea utilizado por primera vez en México, o sea, que lo traes de otro país y debe ser utilizado por primera vez en México. Y bueno, debes de tener ahí, por ahí ciertas características y tú vas a poder, para tener ese flujo de efectivo, tú vas a poder aplicar esa deducción inmediata, es decir, casi al 100% de ese activo. Bueno, en términos generales es ese. Vamos a pensar en ese ejemplo y me voy a ir, ¿cuál sería mi parte preoperativa para darle materialidad a esa y darle soporte a mi plan que voy a presentar al comité para aplicar esa deducción inmediata? Bueno, debo de, pues en algún lado vi el activo, ¿no? En algún lugar. Entonces puedo tener una factura de una compra de boletos, ¿no? Ay, compra de boletos, por ejemplo, de una expo. Tal vez algunos gastos de viaje, ¿no? Que amparen, pues que fui yo a esta expo, que ahí vi ese activo fijo, o que visité a alguna persona, y pues son gastos que van a acompañar. Ahora a lo mejor pues recolecté algunas tarjetas, me gustó alguien, y entonces, bueno, pues voy a pedir varias cotizaciones a varios, ¿no? A 3, 4, 5. Y entonces a lo mejor voy a tener digo, le voy a comprar a esta persona o estas dos personas son las que me gustan para mi activo fijo. Bueno, como me gustaron dos, como a lo mejor yo tengo que hacer una discriminación de esos. ¿Cómo la voy a hacer? Bueno, pues completar el perfil del proveedor. ¿Cuál es ese perfil de proveedor? Pues que tenga su documentación en regla. Oye, ¿me das factura? Sí o no, porque yo la necesito. Pásame tu constancia de situación fiscal. Aquí es bien importante algo. Tú realizas operaciones con clientes nuevos y también con proveedores. La autoridad 2026 nos dice, debes de verificar la capacidad, la capacidad operativa. ¿Cuál es esa capacidad operativa? ¿Tiene activos? ¿Tiene personal? ¿Tiene infraestructura para operar, no? De esta manera, ¿qué documentos piensas tú que te van a hacer verificar? Esto lo hacemos tanto con clientes como con proveedores. Y la autoridad sí te dice, tienes que verificar esa capacidad que tiene para operar. Que no vayas, a lo mejor es que no vayas con una persona que pues no tiene empleados y demás, factura más de 40 millones de pesos al año. Entonces, tú tienes que verificar esa parte. Si tiene activos, si no tiene, si tiene personal, cómo opera, y le vas a pedir también esa documentación, pues la constancia de situación fiscal. Oye, ¿qué tal si está dado de alta como apoyo a otros negocios y te está vendiendo un activo fijo? Ya no sería congruente y entonces me regresaría para acá. ¿Por qué? Porque pues se supone que vende activos fijos, ¿no? Que vende maquinaria o que vende pues algún camión o algo. Y pues resulta que su operación que viene en la constancia no va de acuerdo a lo que me está vendiendo. ¿Y qué voy a generar?
que los triángulos se caigan a la mesa y que la autoridad me toque la puerta, me restrinja los sellos y me dice, no, estás participando tú en EDOS o en EFOS, ¿no? Tienes tiene simulación de operaciones. Entonces, esa parte es la que ustedes deben de revisar con gente nueva. Recuerden que nosotros tenemos aquí, ay, déjame dibujar. También me gusta mucho hacerles aquí dibujitos. Y bueno, aquí perdón porque, oiga, no soy buena dibujante, pero ven que me gusta dibujar. Bueno, aquí tienen. Entonces, este eres tú. Y pues aquí vienen a un cliente uno, a lo mejor viene aquí un proveedor uno, aquí viene otro cliente dos, un proveedor tres, y acuérdate que se va tejiendo como una red. Entonces, si alguno de estos permea hacia tu operación, alguna actividad que realiza que no es del todo lícita ante los ojos de la autoridad o que está cometiendo incongruencias con respecto a lo que dice, te digo, yo para la autoridad vendo nopales y resulta que te facturé tortillas, pues ya no, eso ya no fue. ¿Me explico? Entonces, es necesario que tú tienes que revisar que ninguno que esta red que vas a construir con esas personas sea realmente que tenga esa trazabilidad, que sean operaciones reales, que tenga esa materialidad. Eso es lo que tú vas a ver en tu perfil del proveedor. Entonces, es importante que tú atiendas a esta parte. Y esta es la parte preoperativa. Ahora me voy a ir a platicarte, pues, el durante. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama esa fase? Esa fase se va a llamar ejecución. Y en esta fase ejecutoria, ¿cómo es que tú le vas a dar materialidad? Pero ya te diste cuenta que tú empiezas a contar la historia desde antes de realizar las operaciones. Vas a contratar un personal, pues si contratas a una agencia, le mandas el perfil del puesto, vas recibiendo los CVs, les das revisión, tu discriminación, le dices, sabes que este no me gusta, este sí, mándame estos, aplicas todos tus filtros para poder pues elegir ese personal. En temas de comercio exterior, pues también, ¿con quién vas a hacer operaciones? ¿En qué parte del mundo está? ¿Existe, no existe? ¿Sí te manda, no te manda? ¿Vas a utilizar una comercializadora? ¿Tú ya comercializas? Y ahí tienes que dar otros parámetros. Este 2026 se cerraron se cerraron puertas en materia de hidrocarburos. ¿Para qué? Justamente para esto, para dar materialidad a las operaciones, para dar esa certeza a las operaciones. Entonces, tuvimos lo siguiente, dice, materia de hidrocarburos, cambios ahí, sí hubo cambios en el CFDI, materia IEPS, cuestión nicotina, hubo cambios en el CFDI para cerrar un poquito más eso. Materia comercio exterior, bueno, pues todos los documentos que tienes que hacer ahora son bajo BUSEM, electrónicos, bla, bla, bla. También hubo cambios fuertes en esa parte. ¿Para qué? Justamente para que tú des la materialidad en esas operaciones. Entonces, bueno, tenemos nuestra siguiente fase, que es el durante. ¿Y cuál es qué vas a hacer en el durante? Ojo, si tú prestas servicios, que es algo intangible, y sobre todo que es algo intangible, regularmente te voy a decir algo. En un servicio no hay un parámetro de lo que tú puedas cobrar. Por ejemplo, hablando de nuestra profesión contable, si bien tenemos nuestro tabulador que nuestro honorable consejo nos da, nuestro colegio nos da, pues realmente nadie nos regimos por eso. Tú pones tu precio, oye, necesito una contabilidad, si es tanto y te incluye tanto, y cada quien tiene sus estándares. Bueno, pues aquí es muy importante que en los servicios
tengas todavía mayor documentación sobre lo que estás realizando para que le des esa materialidad a tus operaciones. Entonces, aquí en la fase de ejecución vas a tener las bitácoras de servicio, bitácoras de entrega. Te voy a poner como tal bitácoras, porque pueden ser de servicio, de entrega de productos, ¿no? Rutas de entrega, ¿no? Bueno, en esta cuestión, aquellas comunicaciones que lleves con tu cliente, con tu proveedor, ¿cuáles? Correos electrónicos, a lo mejor tuvimos una junta, pues todo sopórtalo ahora con correo electrónico. Estamos bien acostumbrados al WhatsApp. ¿Y qué pasa? Que es mejor que todos los cierres. Oye, de acuerdo a nuestra conversación de WhatsApp, vamos a llevar reunión para revisar estos puntos, manda tus minutas, ¿no? Minutas, de las juntas que tengas sobre aquellos acuerdos que hayan llegado sobre la compra de ese material, de ese producto, esa entrega del servicio, la evidencia fotográfica. ¿Cómo va esta evidencia fotográfica el antes? ¿Cómo vas a pensar que te dedicas no sé, mantenimiento de instalaciones? ¿Cómo encuentras esa instalación, tu evidencia del scouting, a tu gente ahí trabajando, ¿no? Con su equipo de seguridad y al final, cómo entregaste el servicio, quién te firmó, a quién se lo entregaste, ¿no? Entonces, aquí bitácoras de, recepción, ¿no? Documentos, le voy a poner documentos de recepción. Ay, qué feo escribo, recepción, perdone. Esos documentos de recepción de esos bienes, de esos servicios, cómo es que los hiciste. Ahora, aquí también algunos entregables específicos. Pues si tuviste algunos planos, ¿qué otra cosa? este, pues no sé, algunos manuales, pues alguna cuestión de estas. Entonces, el durante, en la fase previa, aquí en la fase previa, me faltó ponerte, ¿no? Si es que tuvieras que firmar, bueno, pues los contratos que tuvieras que firmar al respecto del servicio, de la obra o de aquella actividad que vas a realizar. Entonces, y tenemos pues la última fase. La última fase es la de recepción y pago. Y en esta fase, ¿qué documentación podemos encontrar? Bueno, pues las actas de entrega, ¿no? Cierres de servicio. En caso de servicio, vamos a encontrar, bueno, pues los pagos, ¿no? Comprobantes de pago. Aquí, por ejemplo, aquí en el durante, también pues aquí se encuentra el CFDI, ¿no? Elabora, facturas. ¿Facturas cuáles? Bueno, pues facturas tanto de compra de materia prima como las de, pues que tú emites por ese servicio o lo que te decía, a lo mejor te implicó algunos viáticos, pues también esas facturas. Aquí te voy a poner algo con un asterisco y te voy a poner que con su correcta estructura, con sus complementos, ¿no? Con su correcta estructura, con sus complementos,
completos. Oye, es que a mí no me toca emitir carta aporte. Oye, pero ¿qué crees? Que recibiste un servicio que tenía que traer carta aporte, que no la traes y ¿qué crees? Que ya no puedes deducir esa factura. ¿Por qué? Pues porque viene coja, viene incompleta, entonces ya no puedes aplicar esa deducción al respecto. Entonces, es importante que también revises esta parte. Entonces aquí, bueno, ya me regresé, perdón, y aquí veíamos sobre, pues ya la recepción final de esa actividad. Y al final, durante estas fases, tenemos que atender a lo que te platicaba anteriormente, y esa es la razón de negocio. ¿Para qué sirvió la operación? Con la documentación que te puse arriba, ¿contesto esa pregunta o no la contesto? ¿Ayudó a generar ingresos o qué beneficio, no? ¿Qué hubiera pasado si no se realizaba? ¿Qué hubiera pasado si tú dices, pues no hubiera pasado nada, seguimos funcionando igual? ¿Qué quiere decir? Que pues ya no atendió a esas preguntas que tienen que ver con la razón de negocios. Muy importante en que tengas tus fotografías de evidencia con ese sello de tiempo. Entonces, esto es lo que nos habla la autoridad sobre esa materialidad de las operaciones y para qué finalidad tiene. Y si tú ves toda la recolección de esta información, la revisión correcta desde el perfil del proveedor, desde revisar cómo van tus facturas, todo esto, ¿qué razón tiene? Si bien a raíz de que hace algunos años la autoridad dijo, saben que se va el outsource, se va la subcontratación ilegal y los voy a meter en cintura mediante el REPSE y van a cumplir obligaciones y si tú contratas gente vas a tener que revisar ciertas cosas para que puedas hacer deducible esta información. Bueno, a raíz de ahí, la autoridad empezó a ver que, bueno, pues eso dejaba dinerito, ¿no? El dinerito más fuerte que era, que era para recaudación, que era para recaudar. Entonces ahora la autoridad dice, necesito que tú tengas toda esta información, ahora todos, aunque no tengas subcontratación, vamos a hacerlo todos y si te equivocas y si no lo tienes, te voy a sancionar. Y entonces, bueno, pues ya fue otra vía mayor de recaudación por parte de la autoridad. Y Leticia, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Oye, a mí me gusta platicar y platicar y y pues bueno, creo que los dejé, no sé si los dejé picados, a mí me gusta mucho estos temas y luego me alargo. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien, yo estoy muy contenta de compartir este espacio el día de hoy con ustedes y bueno, vamos a ver nuestra segunda parte. El mes pasado estuvimos viendo sobre la materialidad de las operaciones. Esta sesión no va a ser tan larga, les prometo, no va a ser tan larga, no me voy a extender porque es la segunda parte nada más de lo que vimos la sesión pasada. Sin embargo, quiero decirles que le he pedido al equipo de abogados y contadores que pueda estar con ustedes por lo menos el primer el primer jueves de cada mes, porque quiero darles
pues estos meses quiero hablarles sobre estas 4 palabras muy importantes, no solamente en materia contable, sino en materia legal también. Entonces, les voy a hacer una secuencia sobre la materialidad, la trazabilidad y la fecha cierta, y sobre la razón de negocios. O sea, nos faltan 2 sesiones. Y después estaremos viendo otras cosas de interés. Pero por qué les hablo de estas 4 palabras tan importantes en materia no solamente contable, sino también legal? Porque hoy, este 2026, y yo creo que a partir del 2025, que entró con mucha fuerza el Plan México, anunciado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, resulta ser que si no ha habido cambios en materia de reforma fiscal, de forma fuerte, de forma agresiva. ¿A qué me refiero con esto? Con un cambio de tasas donde todo el mundo, pues estemos ahí, ¿no? Corriendo, que no, ya subió la tasa del impuesto. Hemos sufrido solamente la actualización, ¿no? Del salario mínimo, del UMA, y bueno, como ya saben, el índice nacional de precios al consumidor. Sin embargo, si bien no hubo una reforma de ese tipo, sí hubieron cambios, les voy a decir cambios silenciosos, porque, y cambios así que, híjole, son bien importantes porque estos cambios justamente hablan sobre estas 4 palabras de las cuales yo te voy a estar hablando en posteriores charlas. Y te voy a decir por qué son importantes, porque si bien en estos cambios la autoridad dijo, ¿saben qué? Que ahora sí requiero que hagan las cosas como las tienen que hacer y que me demuestren. Todo esto va en combate de la corrupción, de la compra y venta de facturas, de la simulación de operaciones. Y para este 2026 nos encontramos ante la simulación laboral. También es una nueva figura que se incorpora, o una nueva frase que se incorpora a nuestro haber diario sobre la simulación laboral. Y entonces la consecuencia es justamente la restricción de sellos digitales. Abogados, ¿qué es eso? Pues aquellas llavecitas con las que tú puedes realizar facturas para cobrar tus honorarios, contadores y abogados. Entonces, si tú no haces, sobre todo nosotros, prestadores de servicios, donde nuestras actividades de alguna manera no son un producto tangible, como vendo lentes, vendo refrescos, y es algo contable y medible, justamente los servicios no son así. Nosotros ponemos un precio, pues de acuerdo que si el viático, que lo que tengo que calcular o lo que tengo que poner, o si tengo que hacer una diligencia. Sin embargo, tus honorarios a lo mejor pueden ser altos por alguna cuestión. No, pues voy a tener un caso en juzgados y va a ser alto, y la empresa lo va a hacer deducible. Entonces, ¿qué pasa para que no se pierda la deducibilidad? Bueno, la autoridad dice, a mí no me importa que esté la factura, que esté bien hecha, tampoco me interesa que exista el pago, ¿no? Mediante una transferencia, y que me enseñes el comprobante de pago. Tampoco me importa que le pongas en contabilidad honorarios del abogado, honorarios del contador. Ahora, de ahora en adelante, yo necesito que me demuestres que estas operaciones realmente se llevaron a cabo. Yo necesito que me digas, que me cuentes esa historia de forma documental, y que me digas que realmente existieron las operaciones, que realmente se llevaron a cabo. Y entonces, de esta manera, yo te voy a poner una doble palomita, un doble check, y voy a decir, está perfecto, tu contabilidad está perfecto, estás realizando operaciones
lícitas o estás realizando operaciones pues completas y correctas. Ahora, ¿qué pasa si tú cometes un error en tu facturación? ¿Qué pasa si tú cometes un error durante tu proceso porque no has respetado el orden de estas palabras que yo te voy a dar en este curso? Si tú en estas charlas de estos meses, ¿qué va a pasar si tú no respetas esa línea? Bueno, si tú no respetas esa línea, la autoridad va a decir, no, ¿qué crees? Que a mí se me hace que tú me estás engañando y estás simulando operaciones o estás simulando algún tema laboral. Entonces, ahí es en donde caemos en problemas y la autoridad dice, le voy a restringir los sellos digitales, es decir, ya no le voy a permitir facturar en ninguna manera. Posteriormente, ojo aquí abogados, primero me restringen y luego ¿qué pasa? Después me van a avisar y así lo dice la reforma fiscal 2026. Primero te paro, después te aviso por qué te paré y entonces, dada esta circunstancia, ahora sí, ya que te avisé, te voy a dar un plazo de 5 días hábiles para que tú puedas poner a trabajar tus sellos digitales otra vez y puedas tener operación en tu empresa. Ojo con esto, entonces, si nosotros no tenemos toda la documentación probatoria, si nosotros no contamos con toda la información que la autoridad requiere, que justamente tiene que ver con estas 4 palabras de las que te voy a hablar, entonces la autoridad dice, no, ¿sabes qué? Que esto está fatal y ya no te los voy a regresar, ahora se va a una lista definitiva, pero no nada más esa es la implicación, sino que los socios de las empresas o las personas físicas vinculadas a este tipo de hechos ya no van a poder constituir nuevas empresas, ya no van a poder tener operaciones. Entonces, imagínense la gravedad de esto. Nos quedamos sin poder operar en ninguna manera. Y entonces, tú como abogado, obviamente vas a entrar a la defensa en materia de lo fiscal. ¿Y qué vamos a requerir para que tu abogado entres a esa defensa en materia fiscal, que conozcas también estas palabras de las que yo te voy a estar hablando el día de hoy, que sepas cómo se integran, ¿para qué? Para que puedas armar tu defensa. Ahora, si eres abogado, contador independiente, también es una nueva forma de que tú puedas monetizar esta parte. ¿Por qué? Porque las empresas y las personas ya estamos acostumbradas como un robot a trabajar. Ya decimos, a ver, facturo, cobro, compro, vendo, bla, 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 y todo lo hacen de forma automática. Y ahora la autoridad requiere que tú razones cada una de las actividades que vas a realizar en tu operación diaria. Si tú no las razonas de alguna manera, si tú no, si tú no sigues estos consejos y estos pasos que yo te voy a dar, entonces, pues puede tener implicaciones bastante fuertes para tu operación y como ya saben, bueno, pues una de esas 4 palabras justamente hablábamos y ahora sí ya me voy a ir directamente a nuestro pizarrón, muchachas, muchachos. Ya saben que yo aquí el pizarrón, si no, no me siento como su maestra. Y entonces ahora sí voy a retomar justamente sobre el concepto que hablamos la clase pasada y es sobre la materialidad.
¿qué decíamos acerca? Y esta es mi primer palabra para que yo le diga a la autoridad, realmente estoy haciendo las cosas, realmente están funcionando. Bueno, la materialidad habla de la capacidad de demostrar que un hecho sucedió. Yo de forma documental, tengo que demostrar a la autoridad o a Jamie, si hoy visita tu empresa, si hoy visita tu despacho. Ojo aquí, a veces hacemos cosas por costumbre y dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, es esa capacidad que yo abogado, que yo contador, que en mi despacho tengo que demostrar o con mis clientes que tengo que demostrar que las operaciones o que esos actos realmente sucedieron. Y para que exista esta materialidad, bueno, tenemos aquí dos vertientes. Muy, ahí está. Y la primera y súper importante, déjame ir para acá y le voy a bajar aquí a la letra y le voy a dar, bueno, pues necesitamos la existencia formal. ¿Qué quiere decir esto de la existencia formal? Pues que tenga toda las operaciones deben de tener toda la formalidad. Es decir, si yo voy a prestar un servicio, ¿qué es lo lógico que exista para que preste un servicio profesional? Pues obviamente lo primero que va a pasar es un contrato, ¿no? Un contrato de prestación de servicios donde yo digo que te voy a defender o donde yo digo que voy a llevar tu contabilidad o donde yo explico. Entonces, necesitamos esa existencia de formalidades, de contratos, el CFDI, toda esa existencia de documentos que le van a dar formalidad a las operaciones que realizamos. Y bueno, vamos a tener también la existencia, ay, sí, ya fue muy grande, aquí vamos a irnos así. Y bueno, vamos a tener esa existencia de fondo. ¿Qué es la existencia de fondo? Bueno, pues todo aquello que va a sustentar. Aquí te voy a poner otro trazo y pues van de la mano la forma y el fondo porque pues es aquel sustento que lleva esa forma, esos documentos, todo aquel sustento que tenga al respecto de esta relación. Ahora, vámonos con específicamente algunas cuestiones que integran esta materialidad que es importante. Nada más aquí, abogados, te quiero comentar, ojo, ojo con ojo con los contratos, deben de tener esa formalidad y además cumplir otro requisito muy importante que se llama fecha cierta. Esta fecha cierta te la voy a dejar para la próxima clase, porque la próxima clase te voy a hablar de la fecha cierta. Entonces, esta palabrita se va a quedar aquí pendiente, que es fecha cierta. Entonces, ¿contratos de qué? Pues contratos de prestación de servicios, contratos de temas mercantiles, ¿no? Contratos laborales, todos esos contratos deben estar robustos, debidamente fundamentados y bueno, pues con aquella formalidad que ya conoces, abogado.
Ahora, me voy a la parte del proceso, cuando la autoridad ya te restringió sellos y bueno, recuerda aquí que quien tiene la obligación de tener esas pruebas o esa documentación probatoria es el contribuyente. El contribuyente es quien tiene ese peso de demostrar, ¿no? O de probar, así lo vamos a decir, probar que las operaciones son ciertas. Entonces, sobre el contribuyente es sobre quien recae esa prueba, ¿sí? Quien tiene que desvirtuar la presunción de inexistencia. La autoridad va a tener una presunción, va a decir, para mí no existe, ¿no? Ella va a pensar, se va a imaginar que no existen las operaciones que está realizando. Entonces, sobre ti contribuyente es sobre quien recae esa responsabilidad o sobre tu cliente de demostrar o desvirtuar esa presunción por parte de la autoridad de que no se llevó a cabo las operaciones. Y bueno, tenemos el siguiente y aquí les voy a decir que la autoridad tiene facultades de comprobación, es decir, me puede revisar cuando ellos quieran. Tú como abogado o como contador, sobre ti va a recaer o eres el pilar preventivo para el E2 y EFOS. Oigan, esto está súper común ahorita, la compra y venta de facturas y también la elusión fiscal mediante esquemas agresivos que llamamos estrategia fiscal, algunos abogados y que son muy agresivos ante la autoridad. Bueno, espero te sirvan estas palabras porque la autoridad no pierde sus facultades de comprobación y tu contador o tu abogado eres ese pilar preventivo ante el E2 o el EFOS, ante la compra-venta de facturas o la presunción de actividades inexistentes. Entonces, muy importante esto. ¿Cuáles van a ser mis elementos que constituyen la materialidad? O que la conforman, o que sí, más bien que la conforman. Bueno, pues mis elementos van a ser mis contratos de cada una de las operaciones. ¿Qué debes de cuidar, contador o abogado? La fecha cierta que te dije que te voy a hablar la próxima clase. Todos esos contratos que tú realices deben de tener fecha cierta. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos al respecto? Bueno, pues vamos a tener los entregables. ¿Cuáles entregables son? Pues aquellos reportes que se generen de la operación. ¿Qué otro puede ser un entregable? Pues van a ser los manuales al respecto. Ojo con esta parte de los manuales y yo les digo, vamos a regresar a lo que antes, y no sé si ustedes se acuerdan o a ustedes, por ejemplo, abogados, pero nosotros contadores sí nos pedían mucho la parte del control interno. Cuidar siempre nuestro control interno, es decir, seguir aquellos procedimientos que te van a dar control dentro de la empresa. Entonces, ojo con esto, sí debes de tener tus manuales de procedimientos, de políticas, tus reglamentos, toda esta parte. Ahora, ojo, ¿qué otro elemento importante tenemos? Las fotografías. Fotografías normales. No, no son fotografías normales. A partir de este 2026, la autoridad pide
que para cualquier defensa que tú vayas a hacer con respecto o en materia de lo fiscal, si vas a ofrecer como prueba las fotografías, deberán llevar el sello de tiempo. Esto es muy importante. Si tú vas a presentar para dar materialidad a las operaciones, porque eso es lo que pide la autoridad fiscal, tus fotografías que tú puedas ofrecer como prueba tendrían que tener el sello de tiempo. ¿Qué otra cosa es un entregable? Pues aquellos correos electrónicos, los correos electrónicos, que nos mandamos, oye, te contrato, no te contrato, oye, ¿qué otra cosa podemos ver ahí? No, pues, ¿qué otra cosa podemos ver ahí en en los correos electrónicos? Bueno, ya te mandé la mercancía, a lo mejor la negociación la estamos llevando vía correo electrónico o estamos, llevando un seguimiento de alguna situación jurídica, de alguna situación fiscal. Bueno, también esa parte. ¿Qué otra parte integra esos entregables? Las minutas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que de toda tu operación, tú debes de guardar toda esta información con respecto a, pues, los casos que estás llevando, con respecto a las contabilidades que estás haciendo. Entonces, muy importante, si das servicio, pues tus bitácoras de servicio. La parte de, cuando trabajan en campo, ¿qué quiere decir? Que sales a hacer un scouting y para ver cuánto vas a cobrar o para pues revisar sobre qué medios vas a trabajar, es muy importante que, bueno, pues también guardes esos elementos que te sirvieron para cotizar el servicio, cómo fue tu scouting, a dónde te trasladaste, obviamente pues gastaste gasolina, casetas y todo este tema súper importante. Entonces, yo te invito a que tengas esta información bien detallada, porque de verdad, miren, no solamente aquí con ustedes doy charlas gratuitas, pero en otros lugares me dedico a dar pues ya capacitaciones en forma, en materia contable, en materia fiscal y de recursos humanos. Entonces, fíjense que, y les quiero platicar que en lo que va del año, resulta ser que pues ya me he encontrado varias empresas que les han restringido los sellos digitales. ¿Y por qué creen? Por un incorrecto cálculo del impuesto o por una incorrecta emisión de de los recibos de nómina. Entonces, esto también está fuerte. Les digo, ustedes como abogados y defensores, a veces en materia laboral, hay algunos detalles que pudieran estar descuidando y que a ustedes les representa el aumentar esos cálculos que tienen o que dan a sus clientes. Entonces, muy importante esta parte. ¿Qué otro elemento? ¿Qué otro elemento va a integrar esta materialidad? Bueno, pues algo muy importante, y aquí les voy a hablar de algo, la logística. La logística, ¿cuál es esa logística? ¿Qué prueba que se entregó el bien o servicio? Y bueno, aquí te voy a poner. A veces para el cobro de seguros, cuando se accidentan los trailers, cuando lo roban, cuando alguna cuestión de esta sucede, ¿qué crees? Que el seguro no quiere pagar si tu CFDI no viene completo. Es decir, si tu factura no viene completa. Pero ¿qué creen? Y ahí llaman al abogado, ¿no? Oye, Lick, no me quieren pagar, no, ahorita nos peleamos, ahí va el abogado, pero ni el abogado sabe que debe de estar completa, ni el cliente sabía y quién lo emitía, por eso es importante
que conozcas toda esta parte. Entonces, a veces no está como tú ves no, pero aquí está la factura, pero no sabes que llevaba un complemento que se llamaba carta aporte y el seguro ya no te quiere pagar, ¿eh? Porque no está completo. Y en materia fiscal, ¿qué crees? Que no es deducible. Y de repente la autoridad toc toc, adiós estas deducciones, porque no tienes la factura completa. Es decir, no viene con todos los complementos que le aplicaban en su momento y entonces te echan para atrás tus deducciones y tienes que pagar más impuestos, más recargos, más actualizaciones y más a todas aquellas situaciones. Entonces, es muy importante que conozcas cómo se conforman esas facturas y yo les prometo que les voy a hacer otra charla sobre el CFDI para que tengan ustedes noción de cómo es que se hacen, de cómo es que se integran, porque aunque seamos abogados, necesitamos saber cómo es que se conforman y también para tus defensas es importante porque si en algún momento estás ofreciendo esa prueba en materia civil, en materia laboral, en materia fiscal, es importante que conozcas, no nada más que integres ahí ya la prueba y se va, no, sino que también la puedas tú analizar, ¿ok? Entonces, ¿qué otra parte integra la logística dentro de la materialidad? Bueno, pues serán las guías de envío, esas guías de que enviaste por DHL, por FedEx, esas también van a integrar la logística. Una más, pues va a ser el Cardex de almacén. ¿Cuál es el Cardex de almacén? Bueno, pues nosotros debemos de tener justamente un control de la mercancía que entra y sale de ese almacén. Entonces, nosotros al tener ese control, ese es el Cardex de almacén. Y acuérdense, ¿se acuerdan cuando en la escuela, por ahí sí tengo contadores, llenábamos nuestras tarjetas de almacén, entrada, salida, que si PEPS, que si WEBs? Bueno, pues en la actualidad te sirve como parte de la logística, de mostrar la logística dentro de la materialidad. Oigan, y ahora voy a pasar a un elemento muy fuerte que quiero que conozcan todos, porque no solamente es para una empresa que ya está operando. Sí, Telma, se está grabando la sesión. Sí se está grabando, ¿verdad, Leti? Sí. Sí, sí se está grabando, sí se está grabando. Así es, Lee. Sin problema, en cuanto nos suban, en este caso la sesión de hoy estará en nuestro canal de YouTube y sin problema pueden revivir toda esta información que es sumamente importante que nos está compartiendo la licenciada y contadora Yemima. Muchas gracias. Bueno, este sí es les voy a decir, súper importante. Ojo, ojo también, licenciados. Te puede llegar un cliente a decirte, oye, la autoridad me está negando la inscripción al RFC. La autoridad no me quiere inscribir, el notario no me quiere dar el acta constitutiva. ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que los controles de la autoridad se vuelven más rígidos y entonces nos dice, debes de tener capacidad operativa. ¿Cuál es la capacidad operativa? Que tengas activos para poder operar, el personal suficiente para prestar tu servicio y la infraestructura. Esa es la capacidad operativa. Ahora, ¿qué pasa ahora desde el notario? Si tú, abogado, te dedicas a constituir empresas, antes, resulta ser que ya traías el machote de la empresa, todos nos dedicábamos a todo, éramos supermanes, porque cobrábamos, vendíamos, comprábamos, prestábamos servicio, pero éramos aseguradora y éramos todo. Y así venían los objetos sociales. Resulta que hoy en día no. Hoy en día sí se pide muy específico el objeto social. A raíz del REPSI, después del REPSE, que es aquel en materia de outsourcing,
resulta ser que la autoridad dice, ¿sabes qué? Que yo necesito que esa capacidad operativa me sea demostrada. Ejemplo, el capital se suscribía, ¿qué quiere decir? Decía que eran 50,000 pesos, pero no se exhibía ni se pagaba, no decías, toma autoridad, aquí están mis 50, notario, aquí están mis 50,000 pesos, ya van a la cuenta de banco y no se pagaba. Y hoy va a ser un ir y venir al notario, SAT, IMSS notario, notario, este, ¿por qué? Porque tienes que, ese capital lo tienes que suscribir, lo tienes que exhibir y lo tienes que pagar. Si tú dices que te estás constituyendo con 50,000 pesos, bueno, pues esos 50,000 pesos los tienes que pagar en cuanto tengas la cuenta bancaria y tienes que regresar para que te liberen. Oigan, el famoso segundo testimonio, que es donde ya viene el registro público en la propiedad y todo ese tema, para que el notario te libere esa parte y tu registro público, deberás de tener estos elementos de capacidad operativa. También para una empresa que actualmente ya está operando, también necesitas tener esta capacidad operativa. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si tú vas a cobrar unos honorarios de 300,000 pesos, tendrás que decir, bueno, sí, qué activos estás teniendo para cobrar eso, el personal, ¿no? Porque pues tú solito, persona física, en un día, ¿a poco sí vas a cobrar 300,000 pesos? ¿Cómo es que estás teniendo cuál es tu activo? A lo mejor es tu mente, no, pues soy doctora en ciencias de lo fiscal y magistrado, no sé, ¿no? Algo así súper guau. Y entonces sí puedo cobrar esos 300,000 pesos. La infraestructura, ¿tienes oficinas? ¿No tienes oficinas? Actualmente recuerden que ha sucedido que pues ya todo lo hacemos vía online, como hoy esta sesión, ¿no? Muchas cosas las hacemos vía remoto y ya podemos trabajar desde casa. Bueno, en tu casa tienes los elementos necesarios, es congruente lo que estás cobrando con tu conocimiento, tu preparación o con lo que estás operando, o no es congruente. ¿Por qué? Porque la autoridad te puede poner el ojo justamente para, pues decir, ¿sabes qué? No estás haciendo las cosas, tienes una presuntiva de simulación de operaciones o de simulación laboral. Y yo siempre les digo en todas las pláticas, les digo algo muy importante, que a veces nos enfocamos en toda la operación y nos olvidamos de ese capital humano que nos está ayudando a generar el ingreso. Y entonces no tenemos todos los procedimientos que tuviéramos que tener con estas personas y empezamos a hacer cosas raras desde estrategias fiscales, desde... Un segundo. Una disculpa. Entonces les decía, es muy importante que tú demuestres esos elementos y que los puedas desvirtuar en su momento. Entonces, vamos a hablar cuáles son las consecuencias de la inexistencia, de la materialidad. Y vamos a tener, pues, como primero la deducibilidad. No deducibilidad. Es decir, no vamos a poder aplicar las deducciones. Ahorita, no, a lo mejor te toca una revisión y la autoridad dice, esa factura no es válida y te calcula impuestos sobre esa factura que tú metiste como deducible. Entonces, también súper importante, la improcedencia del acreditamiento.
¿Cuál es el acreditamiento? Pues en materia de IVA, ¿no? La deducibilidad tiene que ver con el impuesto sobre la renta, donde tú tienes ingresos menos gastos, ¿no? Ingresos menos gastos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en gastos no te vas a poder restar nada para poder bajar la base de tu impuesto. En improcedencia del acreditamiento, ¿qué quiere decir? Tú tienes un IVA cobrado, o sea, ese que tú le cobras a tus clientes, ese que ya se supone que tú le cobras al cliente y se lo pasas a la autoridad, pero la autoridad dice, ¿qué crees? Que yo te voy a dejar restar el IVA que pagaste, ¿no? De ese IVA que cobraste, el que pagaste, y entonces si te queda una diferencia o te queda a favor o me la pagas, digo, tiene su mecánica específica, pero en términos generales así va. Entonces, sobre esa improcedencia del acreditamiento, ¿qué quiere decir? Que no me lo voy a poder restar aquí como pagado, muy importante, no me lo voy a poder restar ahí. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Pues algo más fuerte y que a nuestros amigos penalistas les va a encantar esta palabra. Sobre la defraudación fiscal. ¿Hasta ese momento puede llegar? Sí, puede llegar a que la autoridad diga, me estás defraudando por la simulación de actos. Esto ya es materia penal, la parte de la defraudación fiscal, donde la autoridad dice, bueno, pues ya veo que esas actividades que estás realizando van en mi perjuicio. ¿Qué quiere decir? Que estás tomando justamente estrategias fiscales agresivas en contra de la autoridad, que estás simulando operaciones y a veces un error nos puede llevar a todo esto, pero ¿por qué? Porque tú no conoces el procedimiento, porque no conoces a lo mejor la integración de todos los documentos que tienes que tener. Entonces, si tú ves el día de hoy, y les dije que esta charla iba a ser bien pequeñita, Leti, ahora sí me vas a decir qué onda contigo. Les dije que esta Charlie, porque era lo último que me faltó la sesión pasada de platicarles sobre la materialidad. Entonces, quiero que vean lo importante y en todos mis cursos, oigan, por ahí estoy dando también un diplomado de impuestos desde cero. Pero en todos mis cursos, mira, fíjate, sea comercio exterior, sea laboral, sea fiscal, sea contable, siempre les digo a mis contadores, hoy voy a iniciar tu sesión y quiero que te tatúes en el corazón estas palabras, del 2026 hasta que te mueras, en el ejercicio de tu profesión. Entonces, yo te invito a que nuestra primer palabra que hemos visto estas dos sesiones, que se llama materialidad, si la tengas muy presente. ¿En qué? En cómo vas a decidir en las operaciones que vas a realizar. ¿Qué documentos van a soportar esa operación? Ya lo debes de tomar por costumbre hacerlo todos los días, así como llegas, abres la compu, mandas el correo y demás, así debes de tener todo soportado y en un respaldo ante cualquier situación. Si tú eres un abogado que atiende a empresas, a corporativos, diles, por favor, que deben de regresar a tener ese control interno, que deben de saber contar la historia de sus empresas de forma documental, acompañado de otras palabras, otras 3 palabras que vamos a estar revisando los siguientes meses. Ahora, quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud conforme a la materialidad. Por ahí mis abogados y mis contadores, díganme, no me dejen aquí hablando en la soledad y platíquenme sobre aquello que
¿Qué les surge de duda, de comentario, alguna inquietud? Quisiera escucharlos, por favor, que abran sus micrófonos y poder interactuar. Este contenido solo tiene... Creo que hasta el momento, licenciada, esta información que nos ha estado compartiendo es de suma importancia y principalmente por lo que bien comenta, digo, usted al ser experta en el tema, ¿cuántas reformas al día de hoy están presentes, no? Yo percibo en algunos asuntos, principalmente, ¿no? En cuestiones cuando toca este tipo de hacer algún ahorro para un retiro, esta cuestión a lo mejor de algún tipo de plan privado de retiro, ¿no? Para poderlo llevar a cabo una deducción de impuestos, híjole, ya no lo puedes visualizar en la plataforma del SAT. ¿Por qué? Pues porque precisamente, ¿no? Un dato tan importante como es el RFC como clave, que ese dato, híjole, si no viene, si no figura dentro de, como comenta el CFDI, no podemos proceder, ¿no? Hay que ingresar algún tipo de información que pues nos requiere la autoridad, ¿no? O igual el simple hecho a veces de el domicilio fiscal, ¿no? Desafortunadamente yo creo que tenemos un tema de comunicación, de desconocimiento, en el que no estamos actualizados en ese tema que es tan importante y que de verdad yo creo que este tipo de sesiones que ustedes nos comparten nos abren demasiado el panorama que hoy en día debemos de tener un curso básico, tenemos que tener cierta información presente ya necesaria, ¿no? Ya es como, híjole, identificar cuál es mi CUR, pero ahora un RFC, ¿no? Y lo que conlleva todas esas características que me van a requerir tanto en la vida laboral o que si me manejo de manera independiente. Yo creo que ante cualquier circunstancia, ante cualquier tipo de trámite o procedimiento, hoy en día, ¿qué tan importante es tener también regulado ese tipo de información? Y como usted lo comenta, ¿no? Con la autoridad, en el que si bien es cierto de a lo mejor no te puedo prevenir porque no tengo cómo contactarte, pero ante todo te hago algún tipo de requerimiento y ya posteriormente te explico, ¿no? Cuál es la situación de tu caso, ¿no? Principalmente, licenciada. Así es, y fíjate que ahorita tenemos muy calientito y muy reciente las devoluciones de impuestos, Leti. Esas devoluciones de impuestos que nos están rechazando y que a veces, oye, pero si yo facturé mis colegiaturas, ¿por qué no están en la plataforma? Por ejemplo, ¿no? Oye, justamente por la ausencia del RFC y te mandan los recibos, un recibo, una nota, así, mira, aquí está mi colegiatura, así, pero no la facturaste. ¿No? Por ejemplo, ese tipo de situaciones y te voy a decir que ya la autoridad ya actúan en coordinación en materia fiscal, están actuando en coordinación la Hacienda Federal, es decir, el SAT, con la Hacienda local, es decir, Tesorería. Entonces, ellos dos están en coordinación ahorita. Como les quitaron impuestos locales, la Hacienda Federal dijo, no, ya, espérate, Estado, ya no me vas a cobrar. Quitaron el régimen intermedio, entonces le quitan ingresos a la Hacienda local, a la tesorería. ¿Qué pasa? Que ahora el SAT le dice, bueno, a quien fiscalices, te vas a quedar tú con una lana porque yo te quite ingresos y lo demás me lo pasas aquí a mi Hacienda Federal. Ahora les voy a decir, si tú tenías la obligación de hacer tu declaración anual y no la hiciste, la autoridad está congelando cuentas. Me acaban de llegar 2 casos, o sea, oye, contadora, pero yo andaba en Veracruz, ¿no sabes? Paso la tarjeta, la cuenta congelada. ¿Quién me la congeló? Los que me llegaron fueron el SAT, Estado de México. Entonces fue la Hacienda Federal actuando en coordinación con Tesorería Local.
Súper importante entonces que ustedes conozcan derechos y obligaciones como contribuyentes, que bien nos decía Leti, que ya no se aíslen, ay no, yo contabilidad, no, yo impuestos, no, pues ¿qué crees? Que aunque seas asalariado, ya te atañe. Y es súper importante que tengas todo este panorama y que lo estés revisando constantemente, ¿por qué? Y que lo entiendas. Importante, a lo mejor contratas un contador, me contratas, oye, ven contador, haces, y tu abogado defiéndeme. Pero es muy importante que tú entiendas los procedimientos y siempre decimos el poder, el conocimiento es poder, pero deja de que sea poder, el conocimiento te hace que pierdas el miedo, que deje, ¿y por qué? Y no me dejarán mentir muchos de ustedes que son abogados. Una persona cuando tiene un problema y desconoce, por miedo hace más tonterías de las que ella hizo. Y entonces los casos nos los ponen más pesados. ¿Sí o no? Perdón que lo diga así, pero los casos se ponen más complicados por esa situación. Entonces, súper importante que le pierdan el miedo. ¿Y cómo van a perder el miedo ante las situaciones? Conociendo cuáles son los procedimientos y qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, Leti, pues hasta aquí mi charla de materialidad. Ahora sí estuvo cortita, oye, yo ahí poniéndome al brinco. Estuvo muy cortita el día de hoy. Solamente era culminar sobre este tema. Y les anticipo y amenazo que el siguiente jueves del próximo mes voy a estar hablando sobre la trazabilidad y la fecha cierta de las operaciones. Entonces, para que terminemos como esta secuencia de estas palabras importantes y después a lo mejor ya podemos planear, Leti, pues abrir más el panorama sobre esto que el domicilio fiscal, que el RFC, que el CFDI y todos estos temas que aunque seamos abogados no debemos de estar cerrados a ello. Claro que sí, licenciada, con todo gusto y de verdad agradecemos mucho todo este conocimiento que nos está compartiendo porque precisamente, ¿no? Yo creo que muchos presentes aquí podemos desconocer de este y más temas, ¿no? Que hoy en día ya se vuelven verdaderamente importantes y necesarios, ¿no? Que, híjole, ahora hoy en día ya nada más nos falta una identificación como el INE, pero que tenga relación directamente con el SAT. Si bien es cierto que existe una cédula de situación fiscal y toda esa cuestión, pero yo creo que ya el tener ese conocimiento y ese alcance, yo creo que muy seguramente ya lo vamos a andar portando como una identificación adicional, ¿no? Lo veo muy, muy cercano ante todo este tipo de cambios, regulaciones, en donde cada día más nos involucran, nos controlan o nos regulan al final del día y que claro, agradecerle mucho esta información que nos comparte y de igual manera invitar a todos los asistentes del día de hoy a las siguientes reuniones, agradecerles mucho el tiempo que se toman para esta noche, para esta sesión y en nombre de RS Abogados y Contadores agradecemos mucho su presencia y los invitamos a conocer y revivir esta sesión y todas las anteriores que se han estado llevando a cabo por medio de la plataforma, a que compartan con sus conocidos, sus contactos y que pues puedan visualizar cada una de las sesiones de diferentes temas que se comparten mediante nuestro canal. Agradecemos mucho su asistencia y que pasen una excelente noche. Gracias, Leti. Excelente noche también para todos. Gracias por acompañarme esta noche y espero encontrarlos el próximo mes por acá. Les va a gustar ese tema. No va a estar tan cortito como esta vez. Entonces, muchas gracias. Bonita noche.